Bienvenidos al podcast Caminantes Somos. En este espacio hablaremos de temas relacionados a las emociones, a la vida y a la conciencia, dejándonos seducir por otras posibilidades de mirar la realidad con imaginación y creatividad, encontrando un equilibrio y armonía en la vida diaria. Hola, muy buen día, ¿cómo están? Pues bienvenidos todos a este nuevo podcast con Angélica Juárez, mi sensei Angélica Juárez y un servidor José Luis Gutiérrez. Y el día de hoy vamos a estar platicando acerca de... ¿El dinero? El dinero, exactamente. Me gustaría empezar, Angie, con esta cuestión de el dinero. ¿Es bueno o es malo? Creemos que el dinero, o se ha considerado el dinero como un fin. Y cuando no lo consideramos como un fin, entonces lo relegamos. Decimos, no me interesa el dinero. Pero porque está mal concebido. Porque el dinero, como muchas otras cosas que ha creado la humanidad, es una herramienta. El dinero no es el fin, es un medio. Está en la medida en la que yo tenga un propósito en mi vida o un propósito creativo, y ahí sí todo se alinea porque venimos a crear. Okay. Y si vienes a crear, entonces te va llegando lo que necesitas para esa creación. Hay muchas cosas con el tema del dinero. Primero, antes que nada, el dinero se creó como un método de pago. Incluso si tú lo buscas en el diccionario, dice moneda para pagar. No es para comprar, no es un intercambio, dice moneda para pagar. O sea, ni siquiera para ahorrar, para satisfacer, no, para pagar. Para pagar. Okay. Porque el dinero, de la manera en la que lo utilizamos, lo que se hizo es generar un medio donde las personas tuvieran la necesidad de comprar, pero sobre todo la necesidad de endeudarse. La deuda es culpa y por lo tanto eso te mantiene en una sensación de que tú no puedes. Es un mecanismo de alguna manera de control. Así empezó la manera en la que ahora concebimos el dinero. Desde luego que el dinero ha tenido otras fases y ha estado mucho más tiempo como una moneda de intercambio, pero los billetes y la moneda que tenemos ahora, la que circula, está sustentada en papel. Antes había oro que sustentaba el valor de la moneda. Se inventan los bonos y entonces estamos sustentados en papel, por lo tanto es deuda. Hay un documental que se llama Seiges, y no me acuerdo si es el 1 o el 2, donde habla de cómo fue creado el dinero. Por lo tanto, el dinero se vuelve un mecanismo de control, de poder, de unos hacia otros. Pero nos olvidamos, antes que cualquier cosa, somos seres espirituales. Antes que ser un humano, somos un espíritu que venimos a crear, a co-crear realidades con otros. Por lo tanto, el dinero es un medio para poder plasmar esa creación. Cuando yo me siento capaz de crear, el dinero estará ahí porque el universo no se está preguntando si es abundante o no, si es próspero o no. El universo genera sus propias herramientas para su evolución, para lo que requiere. Incluso la biología es un medio evolutivo. El punto no es el dinero, es lo que puedo crear con él o lo que yo puedo crear conmigo mismo teniéndolo como herramienta. Fíjate que he escuchado a mucha gente, y sobre todo de la clase baja, media también, que empieza a ver al dinero de una forma como nunca tengo, a pesar de que trabajo mucho. Y lo que comentas ahorita, esta cuestión de qué tendría que hacer una persona que literalmente está en una cuestión económica muy mala para poder pensar de otra forma. ¿Cuál es el chip para que vea el dinero de otra forma? Es que hay muchas cosas que condicionan la manera en la que ves el dinero. Porque si yo me creo una persona humilde pero honrada, entonces estoy sentenciándome a ser pobre y honrado. ¿A qué quiero decir con eso? Tenemos muchas creencias con respecto a que el dinero es malo, que el dinero es sucio, que el dinero, sí, ¿no? Es cierto. Pero seguramente si empezamos a rascarle nos vamos a dar cuenta que esas ideas también vienen de creencias de mis padres o de mis abuelos o de mis bisabuelos. Entonces, son a muchos aristas. Lo primero es empezar a revisar qué historias en mi familia hay con respecto al dinero. Por ejemplo, dinero mal habido o dinero que se perdió muy rápido. O fraudes, ludopatía, ¿no? Ludopatía es cuando a las personas les gusta apostar. Que también creo que hasta algo así como alcohólicos anónimos para que dejen de apostar. Vamos a y todo eso tiene un significado, ¿eh? O sea, todo tiene un significado. Por ejemplo,
En constelaciones familiares, las personas que tienen ludopatía o padecen ludopatía, realmente lo que están haciendo es gastarse un dinero que seguramente en el transgeneracional alguien más se lo robó. Si yo empiezo a revisar las historias que hay de dinero en mi familia, me puedo dar cuenta que muchos temas están relacionados a la supervivencia, están relacionados a problemas sistémicos, están relacionados a incapacidades que ha tenido mi árbol genealógico para sostenerse. Y bueno, o sea, es muy profundo ese tema. Sí, me imagino, se escucha muy, muy así. Sí. Podremos hablar horas de ese tema. Sí. Entonces, yo te diría, hay que revisar qué historias vienen en tu familia, porque esas historias son parte de la genética que te transmiten a ti. Necesitamos antes que nada revisar todas esas historias, todas esas creencias para deshacernos de ellas, pero no deshacernos porque nos limitan, deshacernos de ellas porque entiendo que el dinero es una herramienta y que yo soy quien crea y co-crea la realidad y también el valor del dinero. No se trata de encontrar las creencias limitantes, porque yo no creo que haya creencias limitantes. Hay creencias que nos ayudan a sobrevivir. Y sea como el cáncer, ¿no? El cáncer te ayuda a solucionar un problema que en esa solución te puede matar. Pero el cuerpo está haciendo lo posible por salvarse. Somatiza. Cuando somatiza es porque está tu sistema inmunológico tratando de resolver un problema emocional que tú no hiciste en algún momento y le corresponde al cuerpo. Entonces, lo mismo pasa con las creencias limitantes. No son limitantes, lo que pasa es que son creencias que las tenemos porque mientras yo no tomo conciencia, esas creencias son las que me mantienen vivo o las que me mantienen en el día a día, pero me mantienen, okay, ¿no? Sí, claro. Bueno, hay que revisar esas creencias para transformarlas, para refutarlas, pero sobre todo para transmutarlas, para hacerle entender a mi cuerpo y a mis genes y a mi sangre que esa información ya la transmuté. O sea, que sí se puede modificar toda esta cuestión. Sí se puede modificar, pero hay que entender una cosa. Yo necesito entender para qué la quiero modificar. Ok, un propósito. Exactamente, todo tiene un propósito. Ok. Si yo entiendo para qué las quiero modificar, entonces el proceso es fluido. Pero si yo las quiero modificar porque quiero ser millonario, porque quiero tener dinero solo por tener dinero, como todo en el universo se mueve a través de ciertas leyes, en algún momento puedes tener mucho dinero, pero también puedes perderlo todo. Es decir, todo debe tener... de la abundancia y de la prosperidad. Sí, más bien esa es una cuestión con la ley del ritmo que dice que todo lo que sube tiene que bajar y todo lo que baja tiene que subir. Si yo no tengo un propósito para lo que hago, solamente hago que esa onda de frecuencia suba y puedo generar mucho dinero, pero esa onda de frecuencia baja y puedo perder mucho dinero también. Es lo que mencionaste alguna vez en el curso que tuve, que por cierto es un súper diplomado y ya se está promocionando en varios lugares y se los recomiendo, por cierto. Tú decías que no hay necesidad de ir tan arriba, porque entre más arriba es más abajo, sino es un nivel medio donde apenas va ondeando, ni muy arriba ni muy abajo, y eso es un equilibrio. Eso es lo que hace que algo se convierta en un movimiento continuo. Y cuando hay un movimiento continuo, hay un proceso evolutivo más fluido. De por sí vas a fluir, o sea, no hay nada en el universo que no se mueva. Así que si tú tratas de mantener una energía arriba, el mismo tiempo que la mantengas arriba va a ser el mismo tiempo que la mantengas abajo. Okay. El tema aquí es que el dinero es una herramienta de creación y co-creación para mi propósito. No, mi propósito es crear dinero. ¿Okay? Que eso es casi siempre el problema de muchos, ¿no? Sí, el problema de todos, bueno, creo, ¿no? De mucha gente, claro, la gente que ya tiene una prosperidad impresionante en empresas, creo que ya fluir más rápido, pero el caso del tema de la gente que vamos exactamente buscando esta cuestión, y aquí es una pregunta importante que te quiero hacer es, y entonces, ¿cuál sería el primer paso para empezar a cambiar la forma de ver el dinero? Bueno, antes de pasar a ese primer paso, si después de pasar al árbol genealógico me doy cuenta que yo no tengo claro mi propósito, que además casi nadie lo tiene claro, o sea, es complejo.
Es complejo porque el propósito es muy simple. Y es difícil de verlo porque nos da como ceguera de taller. Vemos el día a día, las experiencias diarias y no nos damos cuenta de que cada una de esas experiencias cumple una misión y cada una de esas misiones cumple mi propósito. Entonces, si a veces no veo ni siquiera cuáles son mis misiones, difícilmente puedo ver cuál es mi propósito. El tema es si después de darme cuenta que traigo información de mi familia que no me permite crearme y recrearme y regenerarme a mí mismo, necesito trabajar primero eso, ¿ok? Porque es la información que traen mis genes. Una vez que yo hago y transmuto esa información, entonces necesito replantearme a qué vine yo a este mundo, y no como a salvar al mundo, sino qué parte de quién soy, de lo que puedo, es necesario en este planeta. Todos somos necesarios y nadie es indispensable. Pero si yo me conozco, me vuelvo incluso indispensable. Entonces, cuando yo entiendo qué parte de todo este sistema me corresponde a mí, tengo un propósito. Y ese propósito no quiere decir mi propósito final. Cuando yo tengo un propósito, entonces ya no me preocupa el dinero. Me preocupa cumplir mi propósito. Y ni siquiera me preocupa. Me anima, me motiva cumplir mi propósito. Y cuando yo estoy alineada con eso, porque además para cumplir ese propósito tuve que haberme encontrado, tuve que conocerme y saber qué puedo y qué no puedo hacer, entonces lo que yo necesito llegará a mí, no porque vibre alto o vibre bajo, sino porque tengo un propósito. Es como la biología, tiene un sentido y las cosas se mueven a través de sistemas para que esa biología persista y cumpla con su propósito. Por ejemplo, el cuerpo. Tenemos un sistema muy complejo que cumple el propósito de mantenernos vivos. Y el cuerpo no se está preguntando si tiene dinero o si no tiene dinero, hace su función. Y mientras haga su función, verá la manera en la que te mantiene vivo. Y entonces lo mismo pasa con el dinero. Si yo entiendo qué hago aquí, para qué soy bueno y además qué me encanta hacer, se alineará esas herramientas, y ojo con lo que digo, esas herramientas para cumplir con mi propósito. ¿Y por qué digo esas herramientas? Porque puede llegar una persona que me dé información, puede llegar dinero que me ayude a crear, o puede llegar alguna otra circunstancia que me lleve a ese punto en el que yo tengo que crear. Si yo tengo como objetivo ir a Acapulco porque sé que ahí tengo que hacer algo, entonces ya no me preocupo si tengo dinero, me preocupo cómo llegar. Y tal vez yo esté enfocada en irme en un coche y peleándome y haciendo lo posible por irme en un coche, cuando si yo solo me fijo en el objetivo, puede incluso que me llegue un avión. Okay. ¿Por qué? Porque te llegan las herramientas que necesitas para llegar. O puede que te llegue una bici y también te vaya muy bien, ¿no? O sea, te llegan las herramientas que necesitas porque tienes un propósito. Por eso insisto en que el dinero no es un fin, es un medio. Fíjate que aquí estás hablando mucho del propósito. Ejemplo, ¿cuál es tu propósito? Ahora veo desde hace 2 años que mi propósito es integrar la energía femenina. No tiene nada que ver con lo que hago. Okay. Lo que hago es una misión que me ayuda a entender algunas cosas para integrar la energía femenina. Para los que no conocen el tema de la energía femenina, ¿a qué te refieres? La energía femenina son muchas cosas, pero en un ser humano es la capacidad de sentirte, de percibirte, de sostenerte, de acompañarte, de regenerarte, de crear abundancia, básicamente eso, ¿no? Y para recordar también, tenemos energía femenina y masculina integrada en una persona, ya sea hombre o mujer, no importa si eres bisexual o transgénero, lo que sea, o heterosexual. Sí, todos tenemos negativo y positivo como polos magnéticos en un átomo, es lo mismo, nosotros también. Puede ser que el tema es que vengamos a equilibrarlos, porque no necesariamente estamos en equilibrio. Por ejemplo, yo tengo mucha más energía masculina, mucha. Entonces, ahora veo que mi propósito es integrar la energía femenina, ¿no? Regresando al tema del propósito. ¿Y cómo lo hago? A través de la pareja, a través de lo que hago. Me encanta trabajar
estos temas de conciencia y me encanta mucho más trabajarlo con mujeres, por ejemplo. Pero además, también parte de lo que vengo a trabajar son las emociones. Y las emociones son una energía más socialmente o culturalmente como más ligadas a las mujeres. Parte del trabajo es eso, equilibrar eso, porque no es cierto que las mujeres seamos más emocionales. A veces incluso somos las menos emocionales, porque los hombres, la valentía y el coraje es mucha emoción, ¿no? Sí, desde luego. Entonces, bueno, por eso te digo, llevo en estos temas algunos años y todavía no me queda completamente claro el propósito. Tengo una idea de por dónde va y a estas alturas pienso que ese es mi propósito, pero esto no se ha acabado, espero. O sea, se va modificando el propósito, Puede irse modificando, puedes irlo descubriendo, puedes irte lo replanteando y puede ir evolucionando ese propósito, desde luego. En la medida en la que integres y trasciendas cosas más rápido, más posibilidad tienes de transmutando tu propósito. Si tu propósito es un dispositivo para detectar el cáncer de ovarios, por ejemplo, y me acordé ahorita de un chico que inventó un dispositivo para ver el cáncer de mama, por ejemplo, si ese es el caso, si ese fuera tu propósito, en la medida en la que tú avanzas más rápido en ese propósito, también podrás irlo transmutando y a lo mejor después ya no es solo cáncer de ovarios, a lo mejor es cáncer de páncreas, no sé, ¿sí? ¿Me entiendes? Es decir, en la medida en la que yo voy integrando mis misiones para cumplir mi propósito, también ese propósito puede ir cambiando porque voy haciendo en una sola vida o en un lapso de tiempo más cosas y a mayor capacidad de hacer cosas, mayor evolución. Okay. Esto no quiere decir que si tú te mueres y no haces nada y no supiste tu propósito, no cumpliste con él, que esa es otra cosa. Ah, perfecto. Okay. Y eso es otro tema, si quieres después lo platicamos, porque todos al final cumplimos nuestro propósito. Porque si no lo haces a través de la conciencia, lo haces a través del cuerpo. El cuerpo al final del día acaba de hacer lo que tú no pudiste hacer. Lo acaba haciendo el cuerpo. Lo somatiza. La somatización es la somatización. Explica qué es la somatización. La somatización es la manifestación de una enfermedad, pero la enfermedad es la solución a un problema. Claro. Por lo tanto, cuando te enfermas, ya estás solucionando el cuerpo algo que tú no pudiste solucionar. Okay. Primero lo soluciona la mente, que es la frecuencia o la vibración más alta. Es la más rápida, por lo tanto se mueve más rápido y por lo tanto las cosas que tú entiendes las puedes modificar mucho más rápido. Pero si tú no trabajas al nivel de la emoción, después viene, si no lo trabajas a nivel de la mente, después de alguna manera a la misma par está la emoción. Si tú no lo trabajas al nivel de la emoción ni de la mente, entonces entra el cuerpo a hacer lo que tú no pudiste hacer a nivel de mente y a nivel emocional. O como terminar de como corregir, como a transmutarlo. Okay. Por eso es más doloroso, porque es lo más denso y por eso una enfermedad duele, pero a veces a través de la enfermedad haces cambios increíbles y muy rápidos. Por ejemplo, hay personas que al final de su muerte, al final de su vida, en el proceso de muerte, puede parecer que sufrieron mucho con su enfermedad, pero lo que están tratando de hacer es que las células están transmutando un montón de información, a lo mejor a través del dolor, porque además el dolor es un cambio muy rápido, de algo que tú no pudiste hacer o no entendiste cómo, y cumpliste tu propósito, porque la muerte es la última trascendencia que tiene el cuerpo. Entonces no quiere decir que si conoces o no conoces tu propósito no lo estás llevando a cabo, todos lo están llevando a cabo. Aunque no lo conozcas. El tema es que si lo conoces, puedes hacer más cosas. ¿Por qué? Porque ahora entiendes hacia dónde va todo lo que estás viviendo. Y entonces te da más gusto. Todo lo que empiezas a ver, todo lo que se empieza a manifestar afuera, te estás dando cuenta que tiene el objetivo de que cumplas ese propósito porque lo puedes ver. Cuando no lo puedes ver, lo estás viviendo, pero a veces a través de la frustración, el dolor, la desesperación, pero lo estás viviendo también. Ok. Y ahí entonces esta cuestión de ver el propósito, entonces ahí el dinero empieza a hacer un cambio, empieza a tener nuevas situaciones contigo. Claro, si tú entiendes... Una nueva relación, digámoslo así. Sí, claro, si tú entiendes que tu propósito es integrar la energía femenina, el dinero es una herramienta para ello. No es el fin, porque puedo integrar la energía femenina de muchas maneras. La más importante es integrarla en mí. ¿Y cómo la integro en mí? Aprendiendo a conocerme, a sentirme, a acompañarme, a regenerarme, a
todo lo que te había comentado y muchas cosas más. Entonces el dinero es una herramienta para eso, no es el fin. Y si todos empezáramos a encontrar ese propósito, nos daríamos cuenta que el dinero no es el fin. Pero estamos muy casados con el tema de que la cantidad de trabajo que tienes o la manera en el que trabajas es la manera en la que te llega el dinero. Y el dinero no te llega de la manera de la que trabajas. Es decir, puedo trabajar mucho y ganar poco. O puedo trabajar lo justo y me llega lo justo. El tema de la abundancia y la prosperidad. Exactamente, que ese es otro tema. El tema de la abundancia y la prosperidad no tiene que ver con la cantidad de trabajo que yo realizo. Tiene que ver con la cantidad de trabajo creativo que yo realizo. A mayor creatividad que hago en mi trabajo, mayor posibilidad tengo de ser abundante y de ser próspero. Por eso en esta, lo comentábamos en el podcast anterior, estamos en un momento donde hay más energía fotónica y eso implica que también las personas estamos entendiendo cada vez más eso, que el trabajo no tiene que ser algo doloroso, frustrante, constante o disciplinado o que vas a tener la remuneración en la medida en la que trabajas. Porque puede pasar que sí la tengas, pero también pasa que no la tienes. Sí, hay quien dice yo trabajo 2 horas y gano lo que tú ganas en 50. Exacto. Y cuesta menos tiempo y menos esfuerzo. Sí. Pero ese es el chiste, fíjate. O sea, yo creo que hay mucha gente que se habrá preguntado, se estará preguntando. Es un propósito, lo mencionaste, el dinero tiene una relación directa, pero no es de sufrimiento, no es de estar viendo el dinero como todo, como el Dios, porque he escuchado mucho también la cuestión de que ponen al dinero como el Dios, y cuando tú pones al dinero como el Dios empieza a pasar algo alrededor de ti, que casi siempre puede llegar pero se te va. Cualquiera que ponga como Dios algo externo, está sujeto a obedecer, sea una religión, un presidente, sea el dinero, o sea una pareja, o sea lo que sea. Está sujeto a eso. Considero que el dinero ahora tiene muchas otras aristas, porque algo positivo es que hemos recreado el valor del dinero. El dinero ahora es una moneda de intercambio, y es una moneda de intercambio, pues cada vez va a ser más virtual, que de hecho ya es virtual, porque el dinero que usamos no está sustentado en nada más que en papel. Cada vez va a ser más virtual, pero si yo sustento el dinero únicamente en la capacidad de comprar cosas, estoy sujeta únicamente a entender ese valor y no nos damos cuenta que ahora el dinero también tiene otras posibilidades, que los seres humanos hemos recreado ese valor de dinero. ¿Cómo lo hemos recreado? El dinero es una energía vital, porque gracias al dinero compramos cosas que necesitamos para vivir. Es como una energía sexual incluso, ¿no? La energía sexual, la energía vital y la energía del dinero son casi la misma. Y entonces algo que tiene esa posibilidad no es malo, al contrario, se ha vuelto una herramienta. Okay. Y qué bueno, pero necesito entenderla así, no por adorar al dinero, sino entender que es una energía. Por eso es importante que entendamos que necesitamos recrear el valor del dinero, que ya lo hemos hecho, pero necesito recrearlo a mis estándares. ¿Qué significa para mí el dinero? A partir de mi propósito de vida. Cuando yo tengo claro eso, puedes soltar ese miedo de decir va a llegar o no va a llegar, porque mientras estés enfocado en crearte y recrearte a ti mismo, eso va a llegar, inevitablemente. Oye, y hay una cuestión, fíjate, ¿por qué hay países que tienen economías muy estables y que el dinero fluye muy bien, y por qué hay otras economías, y muchas veces seguramente habrá esta cuestión de que en México dicen que hay mucha pobreza, no fluye el dinero, no hay dinero? Es más, tengo ya 2 años escuchando a mucha gente que tiene negocios que dicen, es que no hay dinero, y en otros países ves que fluye, que hay, que existe. ¿A qué se debe esta cuestión? ¿O a qué crees que se atribuye a esta cuestión? Son varias cosas. Mira, primero, las personas que dicen que no hay dinero es lo que ven. Y cuando tú ves cosas afuera es lo que está dentro. O sea, no hay manera. Ahí se aplica el famoso... Siempre aplica. O sea, eso se llama ley de correspondencia. Está dentro, está afuera, lo que está afuera está dentro. Y lo que está arriba está abajo y lo que está abajo está arriba. Ajá. Entonces, todo lo que yo veo y todo lo que vivo me corresponde. Y si tú le preguntas a lo mejor a otra persona... por ejemplo, a mí, cuando me dicen eso es que no, la neta no sé. Sí. Es que la delincuencia, no, o sea, sí la veo, la escucho. Exacto.
Pero a mí no me ha pasado. Sí. Y no quiere decir que no exista, pero Claro. yo no la veo, no la percibo, no la siento. Y pasa lo mismo con el dinero. Pasa lo mismo con el dinero, desde luego. Sí, lo mismo. Bueno, yo llevo relativamente poco tiempo trabajando el tema del dinero. Y que por cierto ya tienes un curso que se llama Recreando. Sí, lo piloteé el año pasado, ya lo vamos a lanzar entre comillas, ahorita en febrero. Digo, tengo poco tiempo relativamente trabajando con el tema del dinero, porque después de tomar conciencia de algunas cosas, y tomé conciencia de esto, es mucho más fácil cambiar tu realidad. Porque entiendes cómo se mueve el mundo, ¿no? Cómo funciona, no solo cómo se mueve el mundo, cómo se mueve el universo, y el mundo está dentro de ese universo. Y seguíamos platicando exactamente acerca de la realidad de otro país. Porque, por ejemplo, en esta cuestión, no sé, los Estados Unidos. Estuve 7 años allá y te juro que hay mucha gente americana que se queja, pero hay mucha gente que, como yo, nos iba bien, no nos iba mal. Pero ¿por qué sí? O sea, es lo mismo cuando percibes una economía creciente y con abundancia y ves muchas cuestiones. O sea, pasa lo mismo, será el mismo contexto que tiene un México como el que tenemos el día de hoy, en estos días, donde parece que le echan culpa al gobierno por el que no hay dinero y todo eso. ¿Será eso? ¿Será...? Son temas muy cabrones porque hablar de está política... muy interesante. Mira, me voy a salir un poquito, pero necesito que se entienda esto. Nosotros estamos compuestos por un montón de átomos, y esos átomos unidos crean moléculas, y esas moléculas crean órganos, y esos órganos crean un cuerpo, y ese cuerpo crea una sociedad, y esa sociedad crea un país, y ese país crea continentes, y esos continentes crean planetas, y así nos podemos ir infinitamente hacia arriba o hacia abajo. Eso es ley de correspondencia. Si mi cuerpo tiene glándulas, mi cuerpo tiene chakras, porque cada chakra está unida a una glándula. Y si mi cuerpo en macro es parte de una sociedad, la sociedad también tiene chakras. Y el chakra de la economía es el chakra corazón y la glándula timo. Por lo tanto, la manera en la que un país maneja su economía no tiene que ver con la forma en la que trabaja, tiene que ver con la forma en la que organiza sus herramientas o sus nutrientes. Ok. Ajá. En este caso, en el chakra timo que tenemos los seres humanos, o en en el glándula timo, en el chakra corazón, ahí nosotros tenemos al corazón bombeando sangre. Si lo viéramos en un macro, en un país, el chakra corazón está a la altura de los bancos. Los bancos son los que distribuyen las monedas o los billetes, que son los glóbulos rojos, que van a cada parte de la sociedad y nutren. Si no les llega de manera equilibrada a cada parte de la sociedad, es porque no está fluyendo esa sangre. Entonces, la economía de cada país depende de la manera en la que sus nutrientes llámese empresas, trabajadores, tu recurso humano, pero también tus talentos, tus potenciales, tus dones, todo eso que son nutrientes para un país no están circulando de manera correcta dentro de un país. Y aplica para una persona igual. Y aplica para una persona igual. Literal. Y literal. Entonces, el problema económico, si yo quiero aportar una solución a un problema económico de un país, necesito ver cómo está dentro de mí nutriéndose esa sangre. Y eso implica con qué energía me estoy alimentando. Desde qué como,
con quién me acuesto, qué siento, qué pienso, porque de todo eso me alimento. Y es la manera en la que podemos equilibrar la economía en los países. Ahora, también hay que entender una cosa, hay países que tienen un sistema político ya más trabajado que les permite de alguna manera equilibrarlo mejor, ¿no? Llámese en este caso países europeos, porque nosotros estamos, nuestra democracia es una copia de eso. Y no entendemos que somos diferentes y tratamos de copiarlos, entonces siempre nos estamos midiendo con ellos. Necesitamos encontrar los propios mecanismos para nuestras necesidades, para nuestro propósito, porque también un país tiene un propósito. Y estamos tratando siempre de ver a los países de arriba en el sentido literal, porque están arriba. Estados Unidos, la parte de Europa, exactamente, fluye el dinero. Exactamente, y los vemos como si fueran los hermanos mayores y nosotros tratando de imitarlos. ¿Y por qué no nos sucede? Pues porque el hermano mayor tiene un propósito y yo tengo otro. Si yo no lo entiendo en mi vida, pues en una sociedad menos, y entonces en un país menos, y entonces así, si hay un problema micro, hay un problema macro. Entonces necesito entender cómo yo estoy funcionando. En la medida en la que yo me doy cuenta, puedo incidir hacia afuera, y en esa medida los otros también pueden incidir, y entonces nos podemos empezar a equilibrar. Pero lo que hacemos es tratar de criticar la imposibilidad que tenemos para tener una mejor economía, o la imposibilidad que tenemos para parecernos a cualquier otro país mejor que nosotros. Y no entendemos que somos diferentes. Y eso tiene que ver con que yo veo pobreza, pues claro que me alimento de esos pensamientos y de esas emociones, y claro que eso se va también a mi sangre, y claro que eso se va y permea a los que están junto a mí, y eso permea a un cierto sector. Pero si yo también empiezo a hacer un cambio, desde cómo me alimento, con quién me acuesto, porque es energía sexual, claro, ¿no? ¿Qué emociones me quedo? ¿Qué emociones me guardo? ¿Qué pensamientos acostumbro? ¿Qué creencias sostengo? No puedo hacer un cambio. No va a haber, porque ley de correspondencia. Lo que está afuera está adentro. Lo que está arriba está abajo. Wow. No, sí está cabrón. Sí, es un tema muy... El tema del dinero, sí, claro. Y es un tema que para muchos puede ser controversial. Porque a mí me va bien, pero a lo mejor también me va mal. Y en la vida he escuchado muchas cosas acerca del dinero, ¿no? Y básicamente, bueno, para regresar otra vez a este tema del propósito, a mí me gustaría saber con qué empezar para poder ver un propósito diferente. Yo sé que entiendo que hay pasos y que tienes que vivir muchas situaciones para entenderlo, pero alguien que no está en estos temas y que en esos momentos te está escuchando, ¿qué tendría que pasar para que empezara a entender su propósito? Y cómo incorporar esas primeras llamaradas de un propósito para que empiece a fluir en su momento dado el dinero. Son dos cosas diferentes. Con el tema del dinero, lo primero que, como todo, introspección. Sí, claro. ¿Qué emociones tienes cuando recibes dinero o cuando das dinero? Básico. Hay veces en las que recibes dinero y tienes una necesidad de írtelo a gastar, tienes una necesidad de pagar, tienes una necesidad de gastar, porque no sabes recibirlo. Necesitas empezar a detectar qué emociones hay detrás de cada vez que tienes dinero. Y viceversa, cada vez que pagas, ¿qué emociones pasan por ti? Tengo miedo, no lo quiero soltar, y ahí me voy a dar cuenta qué rollos traigo. Si tú puedes empezar a ver eso, pregúntate ¿de dónde viene? ¿Qué sustenta esas emociones? ¿Qué creencias, qué pensamientos, qué patrones sustentan esas emociones? Y empieza ahí por cambiar
o más que cambiar, transmutar esas emociones. ¿Y cómo empiezo a transmutarlas? Entendiendo por qué estuvieron ahí. Okay. Porque si yo solamente las quiero cambiar es como cerrar los ojos y decir no las quiero ver. Necesito entender por qué estaban ahí. Cuando yo entiendo por qué algo existe, es mucho más fácil transmutarlo, porque integro eso, esa función, y además de que la integro, la trasciendo y la transmuto. Entonces necesito primero entender esas emociones con respecto al dinero, de dónde vienen, para qué estaban ahí, por qué estuvieron ahí, porque te aseguro que cualquier persona que quiera ahorrar dinero, que quiera acumular dinero, es porque seguramente o de pequeño no tuvo dinero, no hubo dinero en su casa, o en su familia hubo escasez de comida. Y si tú te das cuenta de eso, es mucho más fácil que entiendas que el acumularlo no sirve de nada, que además ya pasó, que eso ya no es tu realidad. Y es mucho más fácil entonces decir, ok, no necesito guardarlo. Y eso se va a nivel emoción, a nivel mente y a nivel cuerpo, que es lo más importante, que se quede registrado en el cuerpo, para que después no tengas esa necesidad o esas ganas o ese miedo y te obligue a guardar dinero. Ese es un ejemplo, okay, ¿no? Si empiezas a revisarlo así, entonces es mucho más fácil que te des cuenta. Ahora, el tema del propósito es mucho más amplio, ¿ok? Pero una guía es, léanse el libro Las 5 heridas que te impiden ser uno mismo, de Lise Bourbeau, que es una psicóloga francesa, porque ahí te puede dar muchas respuestas, sobre todo de las heridas. Tú lo tienes en electrónico, ¿verdad? Yo tengo en electrónico, efectivamente. ¿Qué página de Facebook tienes para que te escriban un mensajito y sí, claro. ¿Qué te parece si por correo que nos manden? O bueno, no, me parece bien. Cuando publiquemos el podcast, quien quiera el libro en PDF, nada más mande un mensaje y se los mando. ¿Tu página? ¿El nombre de tu página? Norángel Caminante Somos. Ajá. Okay. Y también me lo compartes a mí para ponerlo en Centro para el Desarrollo de Potenciales. Desde luego. Y ahí lo vamos combinando para quien vaya queriendo buscar estos temas, porque quien no sabe qué son las heridas, cuando yo supe que eran las heridas, dije, claro, ahí está mi desmadre, ahí, por eso no me puedo ir de mi trabajo donde yo tengo ya 8 años, y entonces, o sea, es un mundo, un universo de información las heridas. Y quien quiera buscar más información de esto, entonces con este mensajito se le pueda mandar el link para que podamos compartirlo, y les aseguro que tendrán un panorama todavía más diferente de su contexto y de por qué son como son, ¿no? Sí, y hay 2 cosas importantes aclarar. Lise Bourbeau habla de las capacidades que tienen las heridas, pero las capacidades no son los potenciales. Así es. Cada herida trae un potencial. Que eso es lo que vemos en tu diplomado. Eso es lo que vemos. En el libro es como la introducción. Sí, el libro te da un panorama, pero hay información todavía desarrollada a partir de las heridas, ¿no? Entonces ahí vas a encontrar tus capacidades, pero los potenciales son diferentes. Sin embargo, cuando hagamos el podcast de heridas, que podría ser el siguiente, hablaremos de los potenciales. Perfecto. Y el potencial es una energía que te lleva a que cumplas con algo que te encanta hacer, que traes como un don, que tienes, que es algo que te fascina, porque cada herida tiene el potencial para que tú cumplas con ese propósito. Por lo tanto, una guía para entender cuál es mi propósito es entender cuál es tu potencial y también entender cuál es tu herida, porque la herida te da el potencial. Por lo tanto, es importante. Ahora, no quiero decir, porque los potenciales son muy ambiguos, sí, claro, ¿no? Por ejemplo, la herida de rechazo le encanta rescatar. Bueno, todo lo que tú hagas, ¿de qué manera puedes incidir rescatando a otros? ¿No? Y no quiere decir que te vuelvas rescatista, puedes hacer muchas otras cosas, pero bueno, eso ya lo platicaremos, porque cada herida trae un potencial, ¿no? Sí, claro, y es un tema importantísimo para poderlo platicar también.
Pero regresamos entonces al dinero, empezamos a ver... Incluso hablando, ahorita que decías de regresando al dinero, las heridas, que eso es un tema que vemos dentro del taller, cada herida también maneja el dinero de manera diferente, ¿no? Una herida de rechazo maneja el dinero de una forma, una herida de abandono considera el dinero de otra forma. Por ejemplo, los de herida de rechazo prefieren no tener dinero, porque tener dinero implica vivir, hacer cosas, salir al mundo, viajar, crear, y eso es algo que no quieres. Tú te quieres aislar, ¿no? Son muy desapegados materialmente. La herida de abandono prefiere no tener dinero porque tener dinero implica que se va a ir, y que las cosas se vayan es lo que más dolor te puede causar. Porque tiene la herida de abandono. Y así cada una de las heridas va teniendo una idea del dinero y manejando el dinero a través de su propia herida. Que pareciera el nombre de herida es como algo que me lastimó y que está ahí, pero no es cierto. O sea, tú lo dijiste, es un potencial, puedes vivirlo literalmente potencializando la herida, o contrayendo, sufriendo, maltratándote, lapidándote, no sé, dándote golpes de pecho y llorando o deprimiéndote como tal, no nuevamente la palabra de depresión o estas cuestiones de bajones que tenemos, pero no es así. O sea, la verdad es que las heridas pueden ser un potencial impresionante si la llevas a una distinta forma de verla. Sí, es como lo que hablábamos de la sombra está ahí para seguirnos alimentando y seguir teniendo conciencia. Lo mismo pasa con las heridas. ¿Cuál es la diferencia? Que, como diría Juan Gabriel, puede ser que yo me quede a nivel de respirar por la herida. Ajá, y entonces no hago nada con el potencial porque ni siquiera entiendo que hay un potencial ahí. Por lo tanto, sigo viviendo y permeando la realidad y mis relaciones y todo a través de incluyendo la relación con el dinero a través de la herida. Cuando entiendo el potencial, entonces ya no es una herida, ¿no? Ya es una cicatriz. Suena muy bien. Pero no son malas, al final del día lo que tú dijiste, no. y entre más tengas es mejor, dices. En un momento lo dijiste en el diplomado. Sí, cuando veamos el tema cuando platiquemos de heridas, vamos a darnos cuenta que a mayor número de heridas, también mayor número de potenciales y también más posibilidades de equilibrarte. Claro que el que tiene 4 heridas es complejo, pero a veces tener 4 heridas es mejor que tener una, ¿no? Ya lo platicaremos. Ya lo platicaremos, ¿no? Es un tema importantísimo y sin duda muy, muy padre para desarrollar. Y seguimos platicando sobre el dinero. Tú hablabas de cuando ves el dinero, ¿qué sentimiento te da? Por ejemplo, hay gente, yo cuando pago, y te lo voy a decir desde mi punto de vista, cuando pago es, bueno, ya me llegó la lana, pago, me deshago de esto, y siento que empieza a fluir, siento que me va llegando más. Pero, por ejemplo, sí conozco a alguien que dijo, es que a mí, no sabes, o sea, tengo la tarjeta, la paso y me divierto y me compro, pero después cuando pago siento ese coraje. Y creo que por eso también no llega el dinero o siento que todo lo reparto por todos lados y nunca se me queda nada para mí. Pero ¿por qué pensar así? ¿Por qué nos da esos sentimientos? Hay que revisar exactamente qué es lo que te sucede cuando pagas. Y hay algunas cosas que nos pueden ir dando una idea de dónde viene. Por ejemplo, lo que comentabas de pagar con tarjeta de crédito. Las personas, y eso me di cuenta yo también, las personas que pagamos con tarjeta de crédito y preferimos pagar con tarjeta de crédito, la emoción que hay detrás es prefiero pagar con algo que yo no veo a pagar con dinero. Pagar con dinero es decirle al cerebro se está yendo. Ay, cabrón. Prefiero pagar con algo que no es dinero, ¿no? Cuando revisas las creencias y hacemos un listado de varias creencias, con qué relación tienen, cuando tú te puedes percibir así que usas la tarjeta de crédito para pagar más cosas, hubo escasez de comida literal en tus ancestros, en tu familia, en tu árbol genealógico. Por lo tanto, ver que se vaya el dinero es miedo. Y entonces usas la tarjeta. No, por ejemplo, en mi caso, este amigo que conozco, así le pasa. O sea, literal,
Pero en mi caso es de, pues no, aquí tenía yo hasta 3 tarjetas. Y dije, no las uso, ¿para qué las tengo? ¿No? Y cuando la uso es, pues está padre, la voy a usar. Y hasta siento padre así como meter los numeritos y comprar, ¿no? Sí. Pero cuando pago no siento, o sea, yo no siento feo. ¿Será porque no padecí? Bueno, a lo mejor sí, porque... Sí, es que no hay que fijarnos en todo lo que no hacemos, sino más bien en lo que hago que sin sentido tiene, ¿no? Habrá muchas personas que no, que prefieran, hay muchas personas que prefieren pagar con efectivo y no con la tarjeta. Sí, mi mamá es una de ellas, Okay, ¿no? O sea, sí. de esas porquerías, ¿no? Yo Sí. como me dijo un día, si lo tienes, te lo comes, y si no, te aguantas, ¿no? Sí. Porque si no, te endeudas y no es cierto. O sea, Sí. sabiendo utilizar las tarjetas, creo que a mí me ha servido. Sí. Nunca he pagado de más, nunca he pagado intereses, ¿no? O sea, pero Sí. hay quien sí, literal, está ya en un hoyo por las tarjetas. Sí. Bueno, y hay que considerar otra cosa. Toda deuda es culpa, ¿no? Entonces, si yo debo, no importa si es la tarjeta, si es a mi madre o si es al vecino o si es al banco, no importa, o sea, toda deuda es culpa. Y entonces necesito preguntarme, ¿de qué me siento culpable? Oye, entonces hay un chingo de culpables porque son Claro. no sé cuántos millones de tarjetas de crédito en el país. Claro, bueno, insisto, el dinero fue creado para sentir culpa, para endeudarte. O sea, cabrón, bueno, sí, pero, claro. ese es el tema, no es de, es que hay 3 personas que dominan el mundo. Por Dios, somos 8,000 millones de personas. Claro que podemos contra esas 3, 5 o 6 familias, no importa. Es que si yo me sigo creyendo que me domina 5 personas, no tiene ningún sentido. Entonces trabajar mis creencias. No hay un motivante entonces para qué hacer las cosas. Que somos 8,000 millones de personas, claro que podemos cambiarlas, cambiar el mundo. Los 8,000 millones, no 3. Claro que si yo creo, si los otros 8,000 millones todos creemos que 3 personas pueden dominarnos, pues claro que lo van a hacer porque somos 8,000 millones creyendo lo mismo. Entonces el tema no es... ¿Por qué puse el ejemplo? Porque claro, el dinero fue creado para eso. Y sigue permeando la culpa y la deuda, por lo tanto, necesito primero revisar cuáles son mis deudas personales. Me siento endeudado con mi madre porque me dio la vida, me siento endeudado con mi jefe porque me dio un trabajo, me siento endeudado y entonces genero deudas para pagar esas culpas simbólicas. ¿Sí? Cuando yo me doy cuenta puedo trabajar eso. Pero si yo no me doy cuenta ni de eso, no puedo cambiar un sistema económico complejo porque no puedo cambiar ni siquiera lo que me endeuda, lo mío. Cuando yo me doy cuenta de eso, también me doy cuenta que soy un ser que viene a crear y a recrear todo. Por lo tanto, desde luego que puedo cambiarle el sentido al dinero. Si socialmente estamos endeudados, que es como lo comentabas, es porque socialmente estamos creyendo que otros son mejores que nosotros, que otros nos dominan o que les debemos a otros. Simple. Entonces hay que trabajar eso. Y no sumergirnos en la desesperación, ni en el miedo, ni en la frustración, porque esa desesperación y frustración cambia únicamente cuando yo cambio, porque yo ya sé lo que yo puedo hacer. No, y pues qué padre el tema. Pues vamos con la frase, comentario mamalón, el último, el resumen. Algo que tengas que comentarle a los radioescuchas, al que está escuchando este podcast, sobre el dinero. El dinero es una herramienta, no es un fin. Y cuando yo entiendo que soy un ser creador y co-creador con otros, el dinero me ayuda. Es mi aliado, es mi compañero, es mi compañero. Es mi brother. Sí, está no conmigo, es ni mi sustento, no, es un aliado. Es una energía que me ayuda y que está ahí para crear realidades, pero sobre todo a recrearme y a regenerarme a mí mismo. En la medida en la que yo hago un trabajo creativo, deja de ser trabajo y empieza a ser propósito. Perfecto. Pues nuevamente repite tu página para que quien vaya queriendo más información ahí.
las fechas de cursos que también colocas ahí. Sí, en la página, en Facebook aparezco como Norángel Caminante Somos. En Twitter, no tengo Twitter, no, porque ahí te matan, en Twitter matan. Bueno, fíjate que también he estado haciendo un análisis de las redes sociales por tipos de persona y por heridas, la herida de injusticia, sí, seguro, la herida de injusticia está en Twitter. Bueno, en Instagram, como Norángel Caminante Somos, todas las redes, creo que nada más tengo Instagram y Facebook, es Norángel Caminante Somos. Perfecto. Y pronto espero que estén apareciendo estos podcasts en YouTube y en Spotify. Estarían igual como Norángel Caminante Somos. Y la primera fecha que tenemos para el taller de Recreando es el 22 de febrero de este mes. Son 5 sesiones. Y bueno, pongan ahí un mensajito si quieren más información, ¿no? Exacto. Y bueno, esto es para febrero 2020. Seguramente pueden estarlo escuchando meses después. Entonces, pero visitando esa página, y ahorita ya estamos haciendo una alianza, por eso estamos en estos momentos aquí. También lo veremos en el Centro para el Desarrollo de Potenciales, así está la página. Y ahí nos podemos encontrar también para cualquier información. Estamos trabajando talleres exactamente para transformar vidas, para empezar no transformar, para educar nuevamente con algo que es una información que te puede ayudar literalmente a estar en un estado y cambiar al siguiente. Pues muchas gracias a todos, excelente día. ¿Tú con qué concluyes? Yo con qué concluyo, que tengo que tomar el taller de Recreando, porque es un tema que, si bien he estado contigo en el diplomado de simplemente conciencia, que me ha ayudado impresionantemente, considero ya el dinero desde escuchar, porque de hecho alguien con lo que piloteaste es mi látigo vengador, es mi domadora la que recibe el dinero, nos ha estado yendo muy bien. Y me llama la atención que así como con el diplomado llegué así de ¿qué chingada le hiciste? También con este taller, definitivamente el dinero, cuando lo concibes como tu aliado, se convierte exactamente en eso y empieza a llegar y empieza a fluir y empieza como que a hacerse sin que lo estés buscando, porque antes era la búsqueda. Uh-huh. Antes yo quiero, ¿por qué no llegas, cabrón? ¿No? Uh-huh. O sea, si estoy trabajando un chingo, ¿por qué no me das? Y alguien que no trabaja y dices, este güey ve, ¿no? Uh-huh. Y entonces empiezas a conflictuar y la bronca que traía afuera, uh-huh, ya estoy cambiando muchas cosas por dentro, y entonces ahora ya como que hubo una relación nuevamente, porque hubo momentos donde literal venía el dinero cuando estaba yo bien en casa con la esposa, pero cuando empezamos a conflictuar empieza como que a bajar, o sea, como en otra cosa, y ahí entendí exactamente esta frase matona que tiene siempre, que lo que está adentro está afuera y lo que está afuera está adentro. Empecé a recapitular esta cuestión, y ahorita con el dinero me llama mucho la atención, porque al final del día creo que el dinero está para que sea tu aliado, no tu enemigo, y que no vayas buscando tampoco y no tu jefe. Exacto, y eso es lo que por eso voy a tomar tu curso seguramente. Perfecto, ya te veo. Perfecto, pues excelente día a todos, que tengan un bendecido día, y nuevamente ya saben que su Dios, su Buda, Alá, Jesucristo, lo que tengan en su espiritualidad esté con ustedes. Y bueno, nos vemos en otra edición de otro podcast en un excelente tema. Seguramente ya veremos qué temas, porque hay muchos temas de qué hablar, y estaremos por acá. Bendiciones a todos. Hasta luego. Bonito día. Bonito día. Besos.